que era sede, y me dice, no, pues sí, está bien, en vivo sí, pero no tiene que firmar con ninguna otra compañía y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué tan costoso era en ese entonces? Pues sí, O la algo que... grabadora que tenías que, cuando íbamos a sacar una canción, le teníamos que dar para atrás y para adelante y calcularle, porque puedo hablar es más o menos de los 80s, 90s. El productor, ¿cuál era la función? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Él escogía las canciones, hacía arreglos? ¿O cuál era la función? Específico, yo me aventé varios años frisado y pues sí, te entretiene. Estamos hablando de una enorme cantidad de años que así sucede. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer podcast donde vamos a estar hablando de música y donde vamos a estar contando anécdotas y discutiendo de los cambios de la industria y de todo ese tipo de cosas. Bienvenidos a todos los hermanos músicos y a toda la gente que de una u otra manera todos somos música. Así es de... ¿Cuál era su pregunta, Gerard? Dígame. Primero agradecer a toda la gente que nos está mirando. No olviden suscribirse, compartir, comentar cualquier tema que quieran que estemos hablando respecto a la música. Escríbanos en los comentarios, vamos a estar revisando todo. Vamos a hablar sobre la forma que se grababa antes, todo el sistema análogo. Para que toda la gente que no tuvo la oportunidad, como yo, de trabajar con esos sistemas, podamos entender o imaginar cómo era todo el proceso de grabación en aquellos años. Pues prácticamente en aquellos años era muy interesante. ¿Por qué era interesante? Porque pues había una magia en los estudios. Eran unas consolas enormes, llenas de foquitos y todo ese rollo. Y la magia comenzaba desde que entrabas al estacionamiento del lugar. Todo estaba reservado, especialmente, sin lugar a dudas, el productor, que era la máxima autoridad, y el ingeniero, sin lugar a dudas, era interesante. ¿Qué tan costoso era grabar en ese tiempo? ¿De qué año estamos hablando más o menos? ¿80s, Pues yo 90s, lo que puedo hablar es más o menos de los 80s, 90s. 80s, 90s? ¿Qué tan costoso era en ese entonces? Pues es que esto variaba, sin lugar a dudas variaba dentro de la categoría del estudio y tenía muchísimos componentes, pero sí, lo que sí le puedo decir que había un grado de dificultad para un artista que iniciaba, para lograr hacer una producción y casi todo se centralizaba en hacer un sencillo. No había como forma de que hoy con el teléfono llegue el grupo y se graba y con eso muestra su trabajo. No había como una grabadora o algo que la gente hiciera ese truco ¿Cuál como lo que hace. teléfono? No, No, una era... grabadora Pues sí, o la algo grabadora que tenías que cuando íbamos a sacar una canción le teníamos que dar para atrás y para adelante y calcularle porque si no se pero no pasaba. grababa audio, así que dijeras, voy a No, grabar pues sí con mi grababa grabadora. audio, pero igual pues no iba a sonar. Ok, ok. O sea, sonaba Entonces allá terrible. no había elección, o sea, si querías mostrar un disco, Pues tenías que, sí, la o gente, pues algo, algún si no contenido. teníamos más, pues tratábamos de agarrar una guitarra y grabábamos en la grabadora. Pero para encontrarla, si dejábamos que se pasara, había que regresarle y al menos que estuviera al inicio, porque si no se perdía, había que buscarla para Ok, atrás y ok, para ok, adelante. ok. Sí, era muy diferente. En aquellos años yo he visto en películas y sobre todo la gente de la industria de antes siempre habla mucho de los productores. Hoy en día, ¿qué pasó con los productores? Pues el productor era la máxima expresión, sin lugar a dudas, era un individuo que tenía la forma de producir temas y crear éxitos. Era, no sé si me valga la comparación, pero es como el coach de un equipo de fútbol. Si no ofrecía resultados, sin lugar a dudas, su rating bajaba y ya no era el productor que ganaba millones de dólares. El productor, ¿cuál era la función? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Él escogía las canciones, hacía arreglos? ¿O cuál era la función en un disco en aquellos años? La función del productor era muy interesante porque tenía siempre un acuerdo con el A&R, que el A&R, el Artist Repertoire de las compañías disqueras, y eran los que tenían el banco de canciones y seleccionaban. Entonces el productor regularmente buscaba y analizaba cuáles eran los temas en conjunción con el A&R y luego, una vez que más o menos ya tenían el concepto figurado, pues ya le presentaban al artista y este individuo tenía una gran capacidad para los arreglos y escuchar qué formas le iban a acomodar y él decía que se queda y que se va. Era la máxima autoridad. Entonces el artista o grupo, si le daban una canción y él decía, no, esa canción no me gusta,
no tenía voz ni voto para él escoger sus canciones cuando tenía el No, para repertorio. nada, para nada, para nada. El artista regularmente ni siquiera asistía a la sesión. El artista cuando llegaba, básicamente en muchos de los casos ya estaba el tema todo montado y todo a su tono y eso, conociendo el artista y más o menos su tesitura y forma de voz. Pero no, 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 para nada. Lo que yo veo de gran diferencia hoy es que el que es el dueño del grupo es el productor y es el director y es el todo. Entonces, en aquel tiempo, no, pues el que es el cantante es el cantante, el que es el director, pues es el que dirige el grupo, el que es el productor, pues es el que produce la música, el que era el publicista, pues era el que agarraba el tema y lo publicitaba y así sucesivamente. Cada quien tenía su área muy definida. También hay un tema que mucha gente con los grupos que he trabajado, de que ya tienen muchos años en la industria, hablan de que había muchos ingenieros que tú llegabas al estudio como grupo y no podías grabar o no tenías bien la canción, te corrían del estudio y te decían, cuando tengas el tema listo, vuelves. ¿Eso es verdad o solamente es un mito? Pues yo creo que varía en cada situación, pero sí, sin lugar a dudas, el ingeniero no quiere perder su tiempo. Y ahora todo el mundo canta. Ahora pues, no importa, o todo el mundo cantamos, lo hagamos bien o lo hagamos mal, de cierta manera todo el mundo. Y en aquel tiempo, pues si estabas fuera de tono, sin lugar a dudas, te ibas a llevar la burla del ingeniero y de la gente a la redonda y iban a pagar los sistemas y pues no, no grabas. ¿Por qué? Porque la agenda del estudio estaba llena. O sea, no había ningún problema. ¿Qué tan difícil era para entrar a una disquera? Porque mucha gente hasta hoy en día siguen artistas buscando la persona que va a venir y va a descubrir su talento y les va a dar un cheque por una cantidad muy grande de dinero y que ya va a cambiar su vida. Nunca he Mm. visto esa situación, pero en aquellos años sí pasaba en verdad o es un mito también. No, pues yo creo que los cuentos de hadas se daban en las películas o algún tipo de cosas, pero regularmente todas las disqueras pues tenían su riesgo. Entonces regularmente es lo mismo que ahora. Ahora tú te puedes contramatar y puedes cantar muy bonito o puedes cantar muy feo. Aquí no importa si cantas bonito o feo, lo importante es cuántos números tienes. Y en aquellos años primero dejaban que el artista medio se comenzara a funcionar y que tuviera un mini hit local y que le dieran posibilidades de poder amplificar su carrera. Pero así nada más porque tú sueñas, pues no era así. O entonces no era como yo canto, supongamos yo soy un cantante y agarro mi guitarra y me voy a la calle y me paso un ejecutivo de una disquera y ya le gustaba cómo cantaba y me firmaba y ya cambiaba toda mi vida. No era. Pues si te veían que tuvieras algo, como le digo desde el principio, los casos variaban. Me parece que era la historia de Shakira o alguien así que siempre cantaba afuera de una compañía disquera y ahí alguien la vio y sí, pero pues era Shakira. Pero no todo el mundo de alguna manera tienen los mismos atributos que era. Entonces, no, no era así. Regularmente a lo que yo conozco, el grupo comenzaba y empezaba a abrirse, a tocar puertas y a crear un disquito y a llevarlo a las estaciones de radio y a hacer ese tipo de cosas. Hay también una de las cosas que ustedes pasaron hace muchos años y que algunos de los grupos hablan mucho de eso, es de cuando firmabas con una compañía y te frizaba por algún motivo, ya no podías hacer nada de música o cómo era como funcionaba lo de estar frisado por una empresa. No, pues un caso muy específico, yo me aventé varios años frisado y pues sí, te entretiene. Estamos hablando de una enorme cantidad de años que así sucede. Lo que pasa es que ellos tienen un contrato donde tú estás comprometido con ellos y siempre especificaban que no podías hacer nada con ninguna otra disquera hasta que el término del contrato. Pero puedes hacer shows en vivo o no puedes hacer nada. Pues en un momento dado tú lo que vas y alegas en la corte es de que de eso vives y de que pues regularmente el juez siempre le dice a la disquera, tú le puedes pagar un sueldo para que él pueda vivir porque lo único que sabe es tocar, no sé, la guitarra o lo único que sabe es cantar. Casi siempre las disqueras ceden y dicen, no, pues sí, está bien, en vivo sí, pero no tiene que firmar con ninguna otra compañía y bla, bla, bla.
¿Y cuánto duran los...? Dependiendo, antes las compañías disqueras lo hacían primero que por 3 años y después hasta 5, y de ahí era ilegal. Pero los temas, si tú escribías canciones, se quedaban a perpetuidad. Entonces ya esos temas ya no puedes grabarlos o... Pues en el caso que los grabara, saldría ganando la disquera si tuviera algún tipo de función, pero a perpetuidad es de que ellos van a quedarse con los derechos de los derechos de la canción para siempre. Que varios tenemos canciones así. Yo tengo muchas canciones que están con una disquera a perpetuidad y nunca hablamos de ellas. ¿Por cuántos años estuvieron frisados ustedes? Como por 4 o 5 años. 4 o 5 años. Entonces pues es lo mismo. Las compañías lo que tratan es de proteger sus inversiones y el artista pues tiene la ilusión. Cuando eres joven realmente tienes una ilusión enorme de poder sobresalir, sueñas con cosas interesantes y cuando uno es joven, se vuelve loco. Después, al paso de los años te das cuenta de todo el entramado y bueno, pues lo único que te queda es contemplar a la distancia. Muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta esta parte del podcast. Queremos que nos den sus opiniones, que nos escriban en los comentarios sugerencias sobre temas que les gustaría que estuviéramos hablando. También vamos a hacer una dinámica muy interesante para decir anécdotas que le pasaron a algunos colegas, para que nos manden por mensajes algunas de las historias que les han pasado, situaciones que les han pasado cuando los han contratado, o historias, porque en la carretera suceden muchas cosas y en los eventos. Entonces nos gustaría compartir con las personas todas las anécdotas que nos puedan mandar. Yo nomás dejarles un mensaje a toda la gente que hacemos música de una u otra manera. Nunca dejen su sueño, todo es posible. Nadie sabe tanto ni nadie sabe tan poco. Aquí la parte importante es que disfrutes lo que tú estás haciendo y tener fe y seguir haciendo música, que es divino. Así es de que un abrazo a todos los colegas músicos, a todos los colegas compositores, a toda la gente de la industria y sin lugar a dudas a todo el pueblo en general, que son ustedes los que verdaderamente hacen el artista. Y nos vemos en la siguiente edición de Hablando de Música. Nos vemos.